Bueno, vamos a hablar, esta clase va a ser de imágenes y semiología de la vida lagrimal. Yo soy la doctora Lorenzati, estoy en el Hospital Austral, en el Hospital de San Isidro, con el doctor Santiago Vivante como jefe de servicio y el doctor Aldecoa como jefe de plástica. Entonces, bueno, a ver, vamos a hablar de imágenes y semiología de la vía lagrimal. Vamos a tener como tópicos acá, vamos a definir primero lo que es un ojo acuoso, diferenciarlo de la pífara verdadera, un interrogatorio dirigido, la semiología, los exámenes complementarios y funcionales que nos van a acercar al diagnóstico. Definiendo primero lo que es un ojo acuoso, vamos a hablar como características que en general es el ojo acuoso, es bilateral, las lágrimas no van a caer por la mejilla, sí van a haber signos y síntomas asociados, como hiperemia conjuntival, ardor, prurito, secreción, queratitis, alteración en la agudeza visual por aumento del menisco lagrimal. Las causas posibles van a ser una falla de bomba o un lagrimeo reflejo. Entonces, hablando puntualmente del lagrimeo reflejo, podemos tener blefaritis, como las imágenes de la derecha, arriba y abajo, que van a generar una erosión y una secreción lagrimal. Vamos a poder tener también alteración en el film lagrimal, o generalmente mayores de 65 años, en posmenopáusicas o en patología autoinmune, que esto generaría un ojo seco. Esta alteración del film lagrimal generaría un ojo seco con un consecuente lagrimeo reflejo. La tequiasis, como la imagen central inferior, también generaría una erosión y un lagrimeo reflejo. Inflamaciones oculares generaría lo mismo. La otra etiología del ojo acuoso, podríamos tener una falla de la bomba, que sería causa de una mala mecánica muscular. Podríamos tener una laxitud involutiva, en este caso un entropion, o en este caso, por una alteración y una debilidad de los tendones cantales, un ectropion, una eversión del músculo del tarso. Entonces, tendríamos acá una alteración lo que sería la bomba muscular. Tendríamos también, bueno, como dijimos acá en las etiologías, tenemos una alteración en la posición palpebral, que en este caso la imagen a la izquierda podría ser con una resección oncológica, tendríamos el margen palpebral alterado, o también podría ser el caso de un esteroidismo con una retracción palpebral, también generaría lo mismo, una mala oclusión y una falla en el bombeo de la lágrima. También tendríamos, en el caso de la parálisis facial, lo mismo, por una afectación del séptimo par, una mala inervación del músculo orbicular, una mala oclusión y un mal funcionamiento de este músculo, alterando lo que es el bombeo de la lágrima hacia el canalículo y hacia el saco lacrimonasal. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el bombeo que dijimos del lagrimal, donde dijimos que cuando hay una oclusión, se van a dirigir el canalículo y el punto lagrimal hacia medial. El músculo auricular pretarsal va en la parte profunda, se inserta en el saco lacrimonasal, entonces al contraerse va a generar una distensión y una presión negativa que va a hacer que las lágrimas fluyan hacia ese saco. Después, al abrir los párpados, esa lágrima que estaba en el saco va a fluir hacia el conducto lacrimonasal y va a terminar en la nariz. Con lo cual, como podrán ver, la funcionalidad del músculo auricular y su buena inserción va a generar la buena dinámica de la vía lagrimal. O sea que es importante todas estas causas que dijimos. La epífora verdadera, como característica general, podemos decir que es en general unilateral, que las lágrimas sí van a caer por la mejilla, que no, en general no van a haber síntomas de irritación. Esta diferenciación la tenemos que tener bien clara porque esta patología es bastante frecuente en la consulta de oculoplastia. Entonces es importante poder definir lo que es un ojo lloroso de una epífora verdadera, con sus posibles etiologías y la posterior terapéutica que vamos a usar. Entonces, tener estas características importantes. Que la epífora generalmente es unilateral, que las lágrimas sí van a quedar por la mejilla, que no va a haber en general síntomas de irritación ocular. Las causas en este caso pueden ser una obstrucción parcial, completa, alta o baja, depende de dónde tengamos la patología.
Otra de las etiologías podrá ser una laceración canalicular, donde también se va a alterar el drenaje de la lágrima, vamos a tener una epífora consecuente. Bueno, una vez que hayamos definido bien las dos etiologías, tenemos que hablar de lo que es el interrogatorio. Vamos a hablar de los antecedentes patológicos que nos van a poder definir una de las dos etiologías y volver a tener un interrogatorio dirigido para poder definirlas las dos. Entonces, en antecedentes patológicos nos interesa averiguar si hubo historia de acrositis, ya sea aguda o crónica, si hay o las hubo, si hubo traumatismos, si hubo conjuntivitis crónicas, si hay un ojo seco, o ver el grupo etario del paciente para ver qué edad tiene, si toma alguna medicación de forma crónica o no, si tuvo antecedentes de parálisis facial, si tiene o si tuvo, aunque está ya rehabilitado, es importante saber el antecedente patológico. Es importante saber si hubo algún antecedente de cervitis orbitaria y el uso de fármacos si hubo o si los hay de forma crónica, ya sea tópicos o sistémicos. A nivel tópico, podemos tener, por ejemplo, la ciclovir generar alguna estenosis, el punto lagrimal. A nivel sistémico, lo que es la quimio y la radioterapia podría generar alguna estenosis en la vía lagrimal, así que es importante y nos interesa saber la medicación que tome o haya tomado de forma crónica. Bueno, como dijimos, hacerlo bien dirigido, preguntando si es unilateral, bilateral, la clínica que tiene, si las lágrimas caen, si es un ojo lloroso, y cuándo es el ojo lloroso. Si es cuando sale, si es cuando se levanta, si es cuando está expuesto a la computadora, cuándo es. Si se asocia a ardor, sensación de arenilla, si se acompaña de un ojo rojo, se acompaña de secreción. En el examen físico vamos a contar con la lámpara de hendidura y evaluar el examen externo del paciente. En la lámpara de hendidura vamos a evaluar el menisco lagrimal, si está aumentado, si no, si es simétrico o no. Vamos a evaluar los puntos lagrimales, si están invertidos. Si no, acuérdense que el punto lagrimal, el examen físico no se va a ver. Tenemos que evertir un poco el párpado para poder evidenciar el punto lagrimal. Evaluar si está estenótico o no, si está hiperémico o no. Vamos a evaluar también lo que es el borde libre palpebral, ver si tiene telangiectasia, si está redondeado el margen, si tiene alguna neoplasia, alguna tumoración, si está invertido, si no está invertido, signos inflamatorios conjuntivales si existen. Vamos a tener en cuenta el break-up time, a ver si estamos en presencia de un ojo seco o no, después hablaremos qué etiología tendría ese ojo seco, si es evaporativo o no. Y finalmente vamos a explorar esa córnea con tinción con fluoresceína. Vamos a ver si hay algún defecto epitelial o no. Bueno, en cuanto al examen externo, vamos a evaluar toda el área periocular, toda la piel periocular, ver que no tenga eczema, que no esté hiperémica, que no esté hematosa. Vamos luego a evaluar si existe o no alguna alteración palpebral, alguna neoplasia, como dijimos, ver la posición palpebral, nos interesa saber también. Evaluar el saco, hacer opresión, ver si se genera algún reflujo en el área del saco lacrimonasal. Ver también los canalículos, ver si hay dolor, si hay reflujo, si hay hiperemia. Es importante evaluar estas dos estructuras para poder de nuevo orientarnos a algún diagnóstico. Finalmente vamos a evaluar la laxitud palpebral a través del pinch test y el snap test. A ver si si vamos a contar con una buena bomba lagrimal o no. Luego tendríamos lo que son las pruebas funcionales. Esto es relativamente importante y es bastante útil. En una primera instancia, vamos a tener lo que es el test de desaparición de fluoresceína. Esto es muy importante y muy útil en pacientes pediátricos, ya que no es invasivo el estudio. Vamos a colocar una gota de fluoresceína 2% en los sacos conjuntivales y vamos a evidenciar la presencia de fluoresceína después de los 5 minutos
en ambos ojos, ver si es simétrica, si no, si está aumentada o no. Con esto vamos a constatar lo que es si hay un retraso en la evacuación de la lágrima o una obstrucción de la vía lagrimal. Esas dos etiologías podrían estar causando un aumento del menisco lagrimal después de haber colocado la fluoresceína. Como segundo test, tenemos lo que es test de Jones 1 y 2. En un primer momento podríamos hablar del test de Jones 1, en donde lo que vamos a hacer acá es colocar una gota de fluoresceína en el saco conjuntival y ver el fondo del saco y ver con una torunda de algodón si lo podemos recuperar por la nariz. Si se puede recuperar, decimos que está bien, que es positivo, entonces no habría alteración de la vía lagrimal. En el caso que dé negativo, que no podamos recuperar esa fluoresceína por la nariz, entonces podríamos hacer el test de Jones 2, en donde vamos a progresar con una cánula y vamos a aumentar la compresión hidrostática aumentada por la vía lagrimal a ver si podemos recuperar esa fluoresceína por vía nasal o no. Bueno, entonces tenemos el test de Jones 1 y 2, en donde podemos, en una primera instancia, en el test de Jones 1, vamos a poner fluoresceína en el fondo del saco y vamos a constatar que haya llegado por la cavidad, a través de la vía lagrimal, en la cavidad nasal, con una torunda de algodón. Si da positivo, querría decir que la vía lagrimal está permeable. Si da negativo, o sea que no siempre podríamos recuperar la fluoresceína por la nariz, tendremos que hacer el test de Jones 2 para poder evidenciar si la obstrucción está en la vía alta o baja. Entonces, vamos a hacer el test de Jones 2, en donde vamos a poner una cánula con solución fisiológica y vamos a irrigar solución fisiológica. Con una torunda de algodón vamos a evaluar si recuperamos fluoresceína por la nariz o no. Con una torunda de algodón podemos evidenciar que recuperamos fluoresceína, podemos decir que la obstrucción está baja, quiere decir que la fluoresceína migró hacia el saco lacrimosal, pero luego se hizo una obstrucción, y gracias al aumento de presión hidrostática logramos que baje hacia la nariz, o sea que podría ser el diagnóstico de una obstrucción lagrimal baja, con un test de Jones 2 con recuperación de fluoresceína. Si con un test de Jones 2 progresamos solución fisiológica y con una torunda de algodón recuperamos fisiológico solamente, quiere decir que la fluoresceína no progresó ni siquiera a través de los canalículos. Quiere decir que habría una obstrucción alta en la vía lagrimal. Bueno, luego vamos a hablar de lo que sería la dacrocitografía. Entonces, en esta... Perdón, la dacrocitografía no, el plombaje. El plombaje es bastante útil, es un estudio bastante útil que lo hacemos en consultorio, que lo que vamos a tener es, como materiales, suero fisiológico con una cánula de irrigación 27G o 25G. Vamos a tener anestésico tópico y un dilatador de los puntos lagrimales. Entonces, con el paciente en consultorio, vamos a, en una primera instancia, colocar el anestésico tópico, dilatar los puntos lagrimales, y con la cánula, con la cánula que hablamos recién, poder progresar en la vía lagrimal y saber que tenemos 2 milímetros horizontales y después girar 90 grados hasta lograr un stop óseo en el área de la nariz. Entonces, acá tenemos como resultados del plombaje. En una primera instancia podemos tener un stop óseo, al progresar con la cánula podemos tocar el hueso y eso sería lo fisiológico. Entonces el paciente va a tragar la solución fisiológica. En el caso que progresemos con la cánula y tengamos un stop blando, el paciente no va a tragar la solución fisiológica y podemos decir que la obstrucción es alta, porque estamos tocando nosotros el stop blando, lo que no sabemos si va a estar en el mismo canalículo donde estamos progresando o en el canalículo común. Está en el 90% de los pacientes, ese canalículo común. Entonces acá tenemos unos gráficos donde podemos evidenciar lo que acabamos de decir. En el gráfico 1, nosotros progresamos con la cánula, irrigamos la solución fisiológica y baja hacia la nariz. Eso sería lo fisiológico, el punto 1. En el punto 2, progresamos por el canalículo inferior y hay un reflujo por el canalículo superior.
En ese caso, evidenciamos que hay una obstrucción en el canalículo común. En el caso número 3, nosotros podemos progresar por canalículo inferior y tenemos un reflujo por el mismo canalículo. En ese caso, hablamos de una obstrucción en el canalículo inferior. Si en este momento nosotros progresáramos a través del canalículo superior, tendríamos la vía indemne, porque recuperaríamos el glasurio, la función fisiológica por la nariz. El paciente la tragaría. Entonces, en el caso 3, podemos evidenciar una obstrucción del canalículo inferior con el canalículo superior indemne. En el caso 4, tendríamos una obstrucción en el conducto lácrimo-nasal, en donde nosotros progresamos con el canalículo inferior y podría haber un reflujo por el canalículo superior, ya que tendríamos una obstrucción baja. Entonces, el examen complementario. Tenemos varios exámenes complementarios que estos no van a ser en consultorio, donde el objetivo va a ser evidenciar el sitio de estenosis o de obstrucción, confirmar un retardo en el drenaje de la vía lagrimal, demostrar algún tipo de patología nasal. ¿Qué estudios tenemos acá? Tenemos la endoscopía, la dacrocistografía, la dacrocentellografía, la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, en una primera instancia, tendríamos una endoscopía, que esto sería bastante útil poder incorporarlo y hacerlo de rutina como para poder evaluar lo que es la anatomía nasal y poder prever el pronóstico de las cirugías que vayamos a indicar, si las hubiera. Entonces, el objetivo de este estudio va a ser evaluar la anatomía del drenaje de la vía lagrimal, descartar patología nasal asociada. Entonces, ¿cuál va a ser los materiales? Vamos a tener un espéculo nasal para poder abrir la nariz, el endoscopio, pero antes vamos a siempre tener que hacer, como vaso constrictor, es una constricción de la mucosa nasal, para poder visualizar bien toda la anatomía. Entonces, en la endoscopía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evaluar lo que es la anatomía de la fosa nasal, vamos a ver que no haya una desviación de los tabiques, del tabique, como para ver si no hay una dismorfia septal. Vamos a evidenciar si hay una alteración en la mucosa inflamatoria o pólipos. Vamos a poder evaluar lo que son los cornetes y los meatos, ver si hay hipertrofia o no de los cornetes, y ver si hay sinequias o cicatrices. Todo esto, la utilidad de esto es poder prever qué pronóstico vamos a tener, qué éxito vamos a tener en la cirugía. Entonces es importante saber dónde estamos parados para comenzar. El otro estudio complementario, que tampoco lo vamos a hacer en el consultorio, es la dacrocistografía. Esto se hace en pacientes con epífora. ¿Para qué? Para poder constatar el lugar de obstrucción que hay y ver la presencia o no de características funcionales en la vía lagrimal. Entonces, antes de hacer este estudio, y antes de hacer el plombaje también, tenemos que saber bien la anatomía de la vía lagrimal. El principal efecto adverso de este estudio es crear una falsa vía. Entonces, tenemos que saber bien cómo es la anatomía de la vía lagrimal. Saber que tenemos una porción de 2 milímetros vertical y después 8 milímetros horizontal. El 90% de los pacientes tenemos un canalículo común, como mostramos acá a la izquierda en el gráfico, y luego tenemos el saco lagrimal que va a drenar el conducto lacrimosal, que va a drenar el meato inferior de la nariz. Entonces, recordando un poco lo que es la anatomía, podemos hablar de lo que es el estudio que se llama la dacrocistografía. Y sabemos que vamos a contar con contraste, que puede ser hidrosoluble o liposoluble. Antes se usaba más el lipiodol, que es liposoluble, pero bueno, hoy en día por las importaciones están en falta y estamos usando más el hidrosoluble. La diferencia de estos dos es que en el hidrosoluble la desaparición total del contraste va a ser a los 10 minutos. Y en el liposoluble la desaparición total va a ser a los 30 minutos. Entonces, hablando del procedimiento en sí, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el plombaje, que es, vamos a administrar anestésico tópico en la primera instancia, vamos a dilatar los puntos lacrimales si hiciera falta, y vamos a administrar 1 milímetro de contraste, ya sea lipo o hidrosoluble, en el canalículo superior o inferior, el que nosotros elijamos. Entonces vamos a progresar hasta evidenciar el stop duro,
el stop óseo, después vamos a irrigar con el contraste, vamos a hacer una placa, nuevamente nuestra placa inmediata, donde vamos a constatar la progresión del contraste, y luego vamos a hacer otra en tiempo transcurrido dependiendo del contraste que elegimos. Si fuera el hidrosoluble va a ser a los 10 minutos, y si fuera el liposoluble a los 30 minutos de haber irrigado la vía larimal. Entonces, como dijimos, el objetivo de este estudio va a ser o evidenciar el stop que tengamos, dónde va a estar, pues se puede evidenciarlo. Hoy en día en algunas obras sociales o mutuales necesitan una constancia en donde esté graficado la obstrucción para poder indicar la cirugía. Así que sería como una herramienta legal esta, en algunos casos. Entonces, por un lado dijimos, puedes constatar y evidenciar dónde y si existe o no obstrucción, y por otro lado sería poder evaluar alguna obstrucción funcional de la vía larimal. También podemos evaluar si existen fístulas, tumores o cuerpos extraños. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que un estudio de estos normales no nos descarta una obstrucción funcional o una estenosis. Ya sea que, acuérdense cómo era el estudio, aumenta la presión hidrostática con la cánula, entonces con la jeringa, entonces estamos aumentando la presión hidrostática en la vía larimal. Así que no podríamos descartar una obstrucción funcional o una estenosis con este estudio. Acá vamos a hablar de lo que es la obstrucción funcional o síndrome de Miller. ¿En dónde? En el estudio vamos a demostrar radiográficamente retención luego del tiempo de evacuación previsto del contraste. Vamos a tener una epífora, pero sin una obstrucción detectable en el momento de hacer el estudio. No vamos a ver una obstrucción. Solo vamos a ver un retardo en la evacuación de ese contraste. Entonces, tenemos que decir que no existe un gold standard para diagnosticar este estudio. Tenemos que ir descartando causas obstructivas y finalmente llegamos a la conclusión de que habría una acción insuficiente del músculo articular y poniéndole el síndrome de Miller o obstrucción funcional. En caso de obstrucciones anatómicas, pueden ser altas como pueden ser bajas. Ya sea pueden ser en el punto lagrimal, que eso lo vamos a evidenciar antes de irradiar al paciente, pueden ser en el canalículo inferior o superior o en el canalículo común, eso en cuanto a las altas, o en cuanto a las bajas puede estar en el saco o a la altura de la válvula de Krauss, que es donde mayormente hay patologías, que sería la unión del conducto lacrimosal con el saco lagrimal. O podría estar en la válvula de Hasner, que es acá donde principalmente tenemos alteraciones en los pacientes pediátricos. La epífora congénita sería una alteración en esta válvula. Finalmente, bueno, tendríamos la gamografía larimal, que es un estudio donde no usa irradiación, se usa una cámara gamma, es un estudio no invasivo. No se va a evidenciar dónde está el sitio de obstrucción, sino se va a evidenciar la dinámica de esta vía larimal. Entonces, nos va a informar sobre la obstrucción o permeabilidad de la vía larimal. No nos va a dar detalles anatómicos dónde está la obstrucción. Bueno, en cuanto al procedimiento, también dijimos es no invasivo. Vamos a tener el paciente acostado, vamos a ponerle 10 microlitros de tecnecio, el saco conjuntival en ambos ojos. Con una cámara gamma o un colimador vamos a poder evidenciar la dinámica de la vía larimal, si es permeable o no. Entonces, podemos decir que esto se va a eliminar por orina o por saliva y no hay mayor complicación con este estudio. Acá tenemos dos ejemplos, donde el ejemplo de la izquierda es un ejemplo fisiológico en donde se puede evidenciar los canalículos y fluye el contraste hacia conducto lacrimosal. Y el ejemplo de la derecha tenemos el pasaje del contraste en los dos conductos, pero hay un stop a nivel aparentemente de conducto lacrimosal. Entonces podríamos evidenciar una alteración en la dinámica del contraste en este caso. Después tenemos la tomografía computada, que lo que nos va a decir esto es mayor detalle, la anatomía ósea nos indica de rutina
Sí se va a indicar en casos de trauma craneofacial o pacientes con enfermedades craneofaciales congénitas, con cirugías previas o sospecha de neoplasias. En estos casos vamos a necesitar una tomografía maxilofacial. En este ejemplo les estoy mostrando dónde está el conducto lacrimonasal para que se ubiquen más o menos en un corte axial de la tomografía. En este caso, en otro ejemplo, tenemos una tomografía en corte coronal, pero acá vemos una neoplasia donde está alterando la órbita y se está alterando el drenaje lagrimal porque se alteran las estructuras óseas que lo comprometen. Como último estudio podemos evidenciar la resonancia magnética, donde vamos a hacer un examen exhaustivo, pero de los tejidos blandos en este caso, no del óseo como la tomografía. Entonces vamos a poder hacerlo cuando haya un fracaso quirúrgico, para poder ver la causa, cuando haya una patología animal congénita, para ver si hay alguna estructura anómala, para ver lesiones postraumáticas, o cuando haya sospecha de tumores en el conducto lacrimonasal, en los senos paranasales o en tejidos adyacentes. Bueno, acá tenemos la bibliografía que hemos usado. Bueno, después, Fabio nos dirá cómo hacemos las preguntas, pero espero las preguntas que haya sobre el tema. Y bueno, les agradezco que hayan escuchado la clase y espero que les haya sido útil.